Hola compañeros y maestra, en este breve video haremos un análisis comparativo de dos etapas muy importantes en el Imperio Romano. La primera etapa de la que hablaremos es la del Principado, a la que también le podemos llamar diarquía, y la segunda etapa de la que vamos a hablar es la etapa del Dominado, que puede recibir el nombre de Imperio. Como podemos ver en la línea del tiempo, el Principado inicia con el fin de la República y el ascenso de Augusto como emperador en el año 27 a.C., y termina hasta el 284 después de Cristo. Pertenece al periodo clásico alto y conclusivo del derecho romano. De este lado podemos apreciar la etapa del Dominado, que inicia con el fin del Principado y la ascensión de Diocleciano a nombrarse emperador en el año 284 después de Cristo. El Dominado perdura hasta el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. El derecho en Roma va cambiando a lo largo de la historia, y durante estas dos etapas podemos apreciar cambios súper impresionantes en las fuentes que se toman en cuenta para formar el derecho, su organización política y la importancia que se le da a la jurisprudencia. Ahora hablaremos de la organización política que se dio en cada una de las etapas y las compararemos. La organización política en el Principado estaba compuesta por una estructura bastante similar a la que se tenía en la República. De hecho, a este periodo también se le puede conocer como restauración de la República y es una etapa de transición en Roma. Al Principado se le conoce como una diarquía, que significa gobierno de dos porque el poder estaba concentrado en el príncipe y el senado. Sin embargo, también existían otras instancias políticas, algunas creadas por el príncipe, a las que agruparemos como burocracia imperial. Otras instancias políticas creadas desde la República se mantuvieron, como algunas magistraturas y los comicios. La organización política durante el Principado estaba compuesta por los siguientes cargos. Para empezar está el príncipe, donde se concentra el poder de la mayoría de las magistraturas que existían en la República, y este príncipe tiene la potestas. Luego del príncipe se encuentra el Senado, que se encarga de decidir sobre cuestiones de administración de la ciudad, como el estado de guerra, y va de la mano con el príncipe. Cuando Augusto llegó al poder creó nuevos cargos a los que llamaremos burocracia imperial. Entre estos nuevos cargos se encuentran el legati Augusti, el prefectus urbi, el prefectus vigilum, entre otros. Un poco más adelante hablaremos de estos nuevos cargos que creó Augusto al llegar al poder. En cuanto a las magistraturas, se mantuvieron algunas de las magistraturas de la República como el pretor y el censor. De la República también se mantuvieron las asambleas. Sobre la burocracia imperial y los nuevos cargos creados por Augusto al inicio del Principado y los que se crearon durante el Principado, debemos mencionar el legati Augusti, que eran los encargados frente a las legiones. El prefectus pretorio, que era el encargado de la Guardia Nacional y de los asuntos civiles y criminales. El prefectus urbi, que era el que representaba al príncipe en su ausencia. El prefectus vigilum, que tenía funciones de policía, y el prefectus anonas, que era el encargado de la distribución del trigo. Y por último, el prefectus Egypti, que era el delegado del príncipe para el gobierno de Egipto. Ahora hablaremos del dominado y su organización política. Se considera que pertenece al derecho romano posclásico y que está mucho más desarrollado en comparación con el Principado, porque se comienza a buscar una generalización del derecho. La organización política del dominado fue implementada por Diocleciano en el año 284 después de Cristo. La extensión del territorio romano era demasiado grande y el emperador no podía estar en todas partes a la vez. Por esta razón se implementa la tetrarquía. En esta forma de gobierno se dividió el poder en dos Augustos y dos Césares, que eran los encargados de ver los asuntos de todo el imperio romano. Cuando se pasa del principado al dominado, el príncipe que antes era el princeps se convierte en dominus y es el que mantiene el poder absoluto. Los cuatro emperadores de la tetrarquía podían hacer derecho y era válido en todo el imperio, no solo en la parte que gobernaban. Esto creó un caos en el derecho, ya que incluso se podían llegar a contradecir entre emperadores. Pero bueno, para no confundirlos, la organización política en el dominado es la siguiente. El emperador está a la cabeza, es el jefe militar, se encarga del poder legislativo, jurisdiccional y religioso. También existían otras instancias políticas o cargos políticos como el Magister Officiorum, que era una burocracia encargada de informar al emperador respecto a las funciones de sus súbditos y sus funcionarios.
El cuestor Sacripalátil era el responsable de la seguridad del emperador, y a partir de Constantino el Grande es el responsable de impartir justicia, crear proyectos legislativos y refrendar los decretos imperiales. El Sacrum Cubiculum, por ejemplo, está a cargo de la administración de la Casa Imperial. También sigue existiendo el cuerpo de jurisprudentes, pero a diferencia del Principado, como vamos a ver más adelante, el cuerpo de jurisprudentes ya no tenía potestas, y eran más bien un grupo de retóricos que se encargaban de persuadir a la población para justificar el modo de ser del imperio. En cuanto al Senado, perdió muchísimo su poder y ya solo era un cuerpo consultivo que estaba enteramente subordinado al emperador y fungía como el más alto tribunal de justicia. Su participación más importante era en la ceremonia de sucesión del emperador, que era la coronación del emperador, y solo recuperaba su fuerza si el trono estaba vacante. Para terminar la organización política del dominado, mencionaré las características más importantes. Cabe mencionar que el emperador poseía todas las facultades políticas, las legislativas, las ejecutivas, las judiciales, las militares y las religiosas. El Senado dejó de tener poder y ya solo pasó a ser un organismo meramente consejero para el emperador. Las asambleas no tuvieron mayor relevancia y ya solo se realizaban por tradición. Ya no se elegía al emperador por votos ni por comicios como se hacía antes. El emperador elegía directamente los cargos de las magistraturas y ya no lo hacían las asambleas como se hacía anteriormente. Y bueno, eso es todo, los dejo con mi compañera Jania. Fuentes del derecho. Bien, durante la etapa del Principado, las fuentes del derecho eran la costumbre. Esta subsiste como fuente de derecho secundaria y es atacada al igual que la ley y con eficacia que puede llegar a derogar la propia ley. La costumbre fue reconocida no solo por crear instituciones y normas, sino para derogarlas por desuso. También encontramos a las leyes. Estas podían ser expedidas del Senado o del príncipe. En el Principado, el Senado ya tiene potestas, a diferencia de los periodos anteriores donde era meramente consultivo. También encontramos los Senado Consulto. Durante el periodo, el Senado cuenta con auctoritas patrum, ya tiene potestas y las respuestas que dan se hacen una fuente formal del derecho. También tenemos los edictos de los magistrados, los cuales pierden importancia y en la práctica ya no son generadores de derecho, sino que se repiten los criterios previamente emitidos por otros magistrados. Las respuestas de los jurisprudentes, bajo el Principado, aumenta la importancia de esta fuente del derecho, tanto por la desaparición o decadencia de otras fuentes, como por el influjo que ejercen los jurisconsultos sobre los emperadores. También encontramos las constituciones imperiales, que eran resoluciones con fuerza de ley promulgadas por los emperadores. El derecho, durante el Principado en Roma, también podía emanar de los edictos de los magistrados. Por otro lado, encontramos las fuentes del derecho durante el dominado. Bien, durante el dominado, gran parte del derecho emanaba de los emperadores, ya que tenían el poder absoluto. A lo que dictaban los emperadores se le dio el nombre de constituciones imperiales. Junto con Diocleciano, llegaron una gran cantidad de reformas, entre ellas la que mencionamos anteriormente, donde se gobernaba a través de 2 Augustos y 2 Césares. También implementó la división del Imperio Romano en 101 provincias dirigidas por gobernantes y agrupadas en 16 dirigidas por un vis agens praefectorium, pretorio o vicarios, prefecto del pretorio, y en 4 partes principales, cada una de ellas dirigidas por un César o un Augusto. Y bien, el derecho durante el dominado se basaba en las constituciones imperiales. Estas eran un caos ya que eran demasiadas. Que de los 4 emperadores emanara derecho era un problema, ya que el derecho que dictaba un emperador era válido en todo el Imperio Romano y muchas veces podían hasta contradecirse. Por estas razones, distintas personalidades doctas en derecho de su época se dieron a la tarea de realizar códigos, donde quedaran plasmadas la gran cantidad de derecho contenido en las constituciones imperiales. Durante esta etapa se busca generalizar el derecho y adaptar los casos particulares para dar seguridad jurídica a todo el Imperio Romano.
Con el paso del tiempo, las codificaciones pasaron de ser compilaciones a ser una fuente formal y oficial del derecho, teniendo así su máximo esplendor en la recopilación de derecho propuesta y dirigida por Justiniano en el siglo VI. Antes de Justiniano, dado el gran número de constituciones imperiales, se codificaron las sancionadas desde Diocleciano hasta Séptimo Severo. Entre las codificaciones más importantes y significativas prejustinianeas se encuentran la obra del jurisconsulto Gregorio, se llamó Código Gregoriano. Como complemento del anterior y también de carácter privado, aparece bajo Constantino el Código Hermogeniano, la obra de Hermógenes. El Código Teodosiano, obra de Teodosio II, es el primer cuerpo de leyes oficial, ya que fue aprobado por el Senado. Desde la promulgación del Código de Teodosiano, no pueden invocarse otras constituciones no contempladas en este código. Como ya habíamos mencionado, del derecho en el dominado busca dar seguridad jurídica en el extenso imperio romano. Para esto, Justiniano se encargó de hacer la recopilación de todo el derecho, desde las constituciones imperiales hasta los edictos de los magistrados, para darle forma al derecho. Ahora hablaremos del desarrollo de la jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia en el Principado, es muy cambiante y adquiere potestas transitoriamente conforme se va centralizando. Existen 4 momentos importantes en la centralización de la jurisprudencia durante el Principado, ya que éste va aumentando su valor jurídico. El primer momento importante en la centralización de la jurisprudencia es la colegialización, ya que se formaron 2 escuelas no establecidas que predominaban en las corrientes de pensamiento respecto a las formas de resolver conflictos y crear el derecho. Dentro de las corrientes de pensamiento de los jurisprudentes predominaron la proculeyana y la sabiniana, dependiendo del grupo con el que simpatizaran en un determinado conflicto los magistrados, se daba la solución. El segundo momento importante acerca del valor jurídico de la jurisprudencia fue el jus respondendi ex autocritate. Podríamos decir que es el visto bueno del príncipe, o sea, la aprobación del príncipe para que algunos juristas resolvieran conflictos a través de la jurisprudencia. El tercer momento importantísimo de la jurisprudencia es el jus publicae respondendi, implementado por Adriano, donde la opinión de los jurisprudentes era obligatoria. En este momento, la jurisprudencia adquiere valor jurídico y potestas, porque los magistrados debían usar siempre las jurisprudencias autorizadas por el príncipe para la resolución de conflictos. El cuarto momento de la centralización de la jurisprudencia es su burocratización con el Concilium Principis, que fue un consejo de jurisprudentes. Por otro lado, en el dominado, los jurisprudentes de la época posclásica o vulgar acudieron a los conocimientos clásicos. Se dice que se vulgariza porque ésta pierde valor jurídico. El derecho, en esta etapa, tiende a la fijación para tener certeza de cómo es. En el dominado también entra lo que es la etapa dogmática y la etapa retórica, en la que los jurisprudentes dejaban de analizar los conflictos y comenzaban a recopilar y fijar el uso del derecho para así complacer al emperador. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio. Racing you rola cero rock,